Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que nos da el privilegio de estar una vez aquí en este programa Dios sea la gloria. Gracias amigos, amigas, hermanos, hermanas que lo están mirando a través de Victoria TV. Recuerde, todos los jueves a las 8 de la noche le esperamos aquí en su programa A Dios sea la gloria. Mi nombre es el pastor Miguel Arturo Morales de la iglesia Templo Betel de las Asambleas de Dios. Ahí está en pantalla la dirección y también el nombre de la iglesia y el teléfono. Si usted necesita oración, si necesita hablar con un pastor, llámeme. Si por alguna razón no le contesto inmediatamente, déjeme mensaje y le hablaré en cuanto sea posible para atrás. A ese programa A Dios sea la gloria. Recuerde, somos la iglesia Templo Betel de las Asambleas de Dios y mi nombre es el pastor Miguel Arturo Morales de la iglesia Templo Betel. Gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a entrar inmediatamente a la palabra del Señor. Esta predicación que se llama La autoridad en Cristo Jesús. El versículo clave es Lucas 10:19. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Para nuestro Señor que está en el cielo, nos encomendamos a ti. Pido, Padre Santo, Señor, que bendigas tu palabra, que tomes ese carbón encendido y limpies mis labios, que a través de tu sangre poderosa sea santificado, sea limpio, sea justificado, Padre Santo, ante tu presencia, Señor. Que tu, Padre Santo, bendigas tu palabra, Señor, que no sea yo que mengue, que desaparezca, pero que crezcas tú. Yo mismo quiero palabra de Dios, no de hombre. Te exaltamos y glorificamos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Una vez más, este programa A Dios sea la gloria. En esta noche tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Tenemos autoridad, principalmente tener fe en Cristo Jesús, confiar en su nombre, aceptarle como Salvador y recibir la salvación y ser sellados por medio del Espíritu Santo. Ahora pertenecemos a la familia de Cristo. Somos siervos, somos hijos, somos seguidores, somos discípulos, somos cristianos, queriendo ser la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, dice que nos sella con el sello del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y como mora en nosotros tenemos autoridad, tenemos poder en el nombre de Cristo Jesús. Lo estamos mirando a través de la palabra del Señor, y aquellos tal vez que ya conocen de Dios y no han experimentado esa llenura, no han experimentado esa bendición del Espíritu Santo, no han experimentado caminar y activarse en el mundo espiritual. En esta noche vamos a hablar sobre eso, el mundo espiritual, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, la autoridad que nos da sobre toda cosa creada, aún sobre Satanás, que el Señor le reprenda. Además dice la palabra del Señor, Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Amén. Esa es la garantía. Nada nos hará daño, estamos en comunión con Dios. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Amén. Esa autoridad, esa es la garantía, es el poder, el dunamis. Aquel que prometió ahí en el libro de los Hechos, en el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último en la tierra. Eso es aquellos que le hemos aceptado, que hemos creído, aquellos que somos empoderados, aquellos que nos da autoridad en el nombre de Cristo Jesús, para dar gloria, para libertar a los cautivos, para hablar de las maravillas, de los milagros, los prodigios y lo que hace Dios en la vida de todo aquel que viene y le acepta y cree en su nombre. Una vez más, Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy con el Padre. Marcos 16:17-18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Esa es los dones, el poder, la autoridad que nos da, y todo en el nombre de Cristo Jesús. Ahí dice, me gusta ese versículo. Una vez más, Marcos 16:7-18. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Tenemos autoridad para echar fuera demonios. Habrán nuevas lenguas, lenguas angelicales. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Creyendo en el nombre de Cristo Jesús, poniendo las manos sobre los enfermos, dice la palabra del Señor que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, ore por ellos. Dice, la oración del justo puede mucho y aún cubre multitud de pecados. Es necesario que creamos, no
que nosotros podemos hacer algo, pero nos podemos de acuerdo, intercedemos, oramos al Señor para que sane a aquella persona que está pasando tal vez enfermedad o tal vez está algún problema físico, algún problema de enfermedad. Podemos orar, poner las manos en el nombre de Cristo Jesús por fe, creyendo en el nombre de Cristo Jesús, poniendo las manos sobre los enfermos para que estos sean sanados, ungiéndolos con aceite, reprendiendo demonios, dando libertad al cautivo, allí dándonos esos dones para edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada más, Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y estos sanarán en el nombre de Cristo Jesús. 1 Corintios, hablando de los dones por medio del Espíritu Santo, 1 Corintios 2, 10 y 28 y 30, o del 7 al 10, dice la palabra del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otros fe por Espíritu y otros dones de sanidades por el Espíritu, otros el hacer milagros, otros profecía, otros discernimiento de espíritus, otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Esos son los dones, los 9 dones por medio del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Todos aquellos que le hemos aceptado como Salvador, dice la palabra del Señor que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Dios, este no es de Dios. Amén. Entonces, usted aceptó al Señor Jesucristo, por fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, usted es salvo, usted es justificado, usted ha heredado la vida eterna, ha pasado de las tinieblas a la luz admirable, ha pasado a ser familia del Señor Jesucristo, y Dios le da autoridad, o Cristo Jesús mismo le da autoridad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y cuando recibe el Espíritu Santo, usted está apto por medio de la santidad, santificándose, orando, dedicando su vida para Cristo Jesús. Entonces recibe los dones del Espíritu Santo también para glorificar a Dios y para bendición de la iglesia, o crecimiento de la iglesia, o madurez de la iglesia, o para edificación de la iglesia. Dice esto 1 Corintios 12, hablando de los dones, del 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué? Los dones son la manifestación del Espíritu Santo y de la salvación y de que somos hijos de Dios. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría por medio de un don del Espíritu Santo, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otros fe por el Espíritu, otros dones de sanidad por el Espíritu y otros el hacer milagros. Amén. Al decir los dones de sanidad, hay siervos y siervas que Dios les ha dado el don para sanar en el nombre de Cristo Jesús. Pero también nosotros, al tener la salvación, al tener el Espíritu Santo, aunque no tengamos ese don para sanación, tenemos la fe para poner las manos sobre los enfermos. Tenemos la fe para orar creyendo en el nombre de Cristo Jesús, para ponernos de acuerdo, para declarar que no es por nosotros, sino por lo que Dios va a hacer en esa persona de sanarle. Amén. Hay siervos grandes, ha habido grandes siervos y siervas de Dios que Dios les ha dado para edificación de la iglesia el don de la sanación y el ministerio de sanación, de liberación. Dios los usa tremendamente, pero no necesariamente tenemos que simplemente buscar una persona que tenga el don de sanación, porque al final el que sana es Dios. Y cuando usted acepta al Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, pone las manos sobre los enfermos para que estos sanen, para darle gloria y honra a Dios. Y el que hace el milagro, el prodigio es Dios. Simplemente somos testigos de Él y del poder de Dios, las grandes misericordias que hace para con sus siervos y siervas y aquel que cree. Además, 1 Corintios 12, del 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el Espíritu, otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, otros el hacer milagros, otros profecía, profetizar como don, otro discernimiento de espíritus, otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones impartidos por el Espíritu Santo para aquellos siervos y siervas que creen y que buscan la santidad, que buscan ser usados, que buscan ser ministros o ministras y para edificación de la iglesia, para
dar gloria y honra a Dios y para nosotros humillarnos ante Dios. Libro de los Hechos 19, 11 en adelante. Y hacía Dios milagros extraordinarios de mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. En la oración por punto de contacto, los espíritus malos salían. Déjame decir una cosa, hay ministerios que le ponen el énfasis que en una rosa, que en un pañuelo, que un velo bendito, que el aceite bendito. No tenemos que hacer eso porque estamos quitando el poder, la autoridad de Cristo Jesús. Podemos hacerlo como un punto de contacto. Dice la palabra del Señor que llevaban aún los delantales, los pañuelos para llevarlos a los enfermos, aquellos que no podían ir ahí, que estaban muy enfermos o que de alguna forma no pueden llegar, para que orara Pablo por ellos. Pero no necesariamente tenemos que ir por un fetiche, por algo y llevarlo a los enfermos. Siempre hay necesidad de buscar a Dios. Dice la palabra del Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. A veces hay personas que quieren que los ministros o ministras vayan y oren por ellos, pudiendo ir a la iglesia, pudiendo ellos mismos ir a acercarse a la congregación, acercarse ahí donde está la presencia del Señor, donde se adora. Están esperando que vayan. Dije un ejemplo que les digo: cuando alguien está enfermo, no espera que el hospital vaya a él, o que los doctores y las enfermeras vayan a él o vayan a su casa. Él o ella, cuando está enfermo o enferma de gravedad, va allá al hospital. Entonces, comparando esto también, cuando alguien necesita oración, cuando alguien necesita por sanidad, por liberación o cualquier cosa que sea, debe buscar un ministerio, debe buscar una iglesia donde se predique la palabra del Señor, orando, ayunando, que Dios le guíe para ese ministerio donde usted va a ser bendición y donde va a ser bendecido y donde Dios va a obrar en su vida. ¿No es más? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos pañuelos delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No simplemente es orar por los enfermos, no simplemente exorcizar o queriendo sacar demonios. Tenemos que tener autoridad, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, debemos ser salvos, tenemos que tener la santidad de Dios, porque vamos a ser usados como vasos de honra, como ministros del Evangelio, como ministros de los dones maravillosos de Dios, para darle gloria a Él. Simplemente somos testigos, no nos vanagloriamos ni creemos que podemos hacer algo o que hagamos algo. Simplemente vamos a decir las grandes maravillas de Dios y testificar que lo que Dios puede hacer, milagros, puede liberar, puede echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia y para dar gloria y honra a Dios y para humillarnos más cada día. Si usted por alguna razón tiene un ministerio o empieza a usar el Señor, el enemigo es malo, es aludador, y luego va y llega alguien y le dice: pero qué gran predicador, pero qué siervo, que era ministro, y se vanagloria, se empieza a exaltar él o ella mismo y le quita lo que es la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Simplemente somos testigos. Nosotros no podemos hacer nada apartados de Dios. Simplemente ministros de su evangelio, declaradores, testigos de que Dios tiene poder. Dice una vez más ahí: hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois.
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Habían escuchado, pero no tenían la autoridad, no tenían ese don, no tenían ese llamado de Dios. No eran testigos, no eran ministros evangelios, no eran enviados, no daban gloria a Dios. Habían dicho de Jesús, el que predica Pablo. Estaban conjurando a alguien, de alguien que alguien estaba predicando, pero que no lo conocían. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que mirar quién es Dios, mirar la autoridad, pero también los derechos y las obligaciones que da como hijos de Dios. Tenemos que santificarnos, vivir una vida santa delante de Él. Vivir un testimonio como hijo o hija de Dios en la sociedad, en nuestra familia o en nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Romanos 16, 17 en adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de las doctrinas que vosotros habréis aprendido y que os apartéis de ellos. Tenemos que apartarnos de aquellos que no predican la palabra. Hemos dicho, nosotros nos consideramos cristianos evangélicos pentecostales. Cristianos porque somos seguidores creyentes de Cristo Jesús. Somos evangélicos porque creemos la palabra del Señor. Si lo dice, lo creemos y lo predicamos, si no, no. Somos pentecostales porque creemos aún en el mover del Espíritu Santo. Podemos entender que Dios está haciendo milagros, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su poder sigue intenso y aún más, dice, miremos cosas mayores porque ahora está con el Padre y porque ahora hay más demonios, más poderosos, más influenciantes en la sociedad. Aún en eso está escuchando últimamente mucho de una droga, anfetamina, no sé cómo se llama eso, y ni quiero saber, pero está matando mucha gente. Esa droga no se daba antes, está saliendo, aunque tiene algunos años, apenas recientemente se está vendiendo para las personas que tienen vicio de drogadicción. Antes parece que antes se daba como una medicina para aquellos que tenían enfermedades terminales o un dolor intenso, pero de alguna forma llegó a hacerse una droga y se está vendiendo y miles de personas se están muriendo. Es un ejemplo en eso, una droga tan poderosa, tan malvada, tan perversa que viene el enemigo que no se miraba antes. Y aún milagros Dios está haciendo en esas personas mayores, porque el pecado, porque la maldad ha aumentado. Entonces nosotros vamos a ser testigos y aún cosas mayores haremos, no porque podamos hacer algo mayor que lo que hizo Jesucristo, sino que hay más maldad, más pecados mayores, y esa es la autoridad que nos da Dios. Que en el nombre de Cristo Jesús podemos orar, podemos reprender, podemos sacar a esos demonios, poner las manos sobre los enfermos y aún a declarar el poder de Dios en aquellos que para humanamente es imposible salir de las garras del enemigo, de las drogas, pero en el nombre de Cristo Jesús hay poder. Y al final de esta predicación vamos a orar por aquellos que están en vicios de cualquier forma, algunos en drogas, algunos en alcohol, algunos en cigarro, algunos en odio, rencor, resentimiento, lascivia. Todo lo que encadena a una persona, eso es un vicio. Y vamos a orar al último por eso. Vamos, que el Señor nos vaya guiando, nos vaya empoderando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los espíritus malos salían, pero algunos sobre los que tenían espíritu diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Romanos 16, 17 en adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Nos está hablando ahí en el libro de Romanos, Pablo, que nos apartemos de aquellos que causan divisiones, de aquellos que traen doctrinas raras, de aquellos que traen doctrinas que no se acoplan o no van de acuerdo a lo que es la palabra del Señor, la Biblia, que nos apartemos. Amén. A que no participemos de las cosas de ellos, que no estemos de acuerdo con ellos, que nos apartemos, a no ser que nos acerquemos para hablar la palabra del Señor, para decirles que Dios tiene autoridad para liberarlos de cualquier falsa doctrina, de cualquier atadura del enemigo, de cualquier falsedad del enemigo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, Romanos 16, 17 en adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lenzajas engañan a los corazones ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El Dios de paz, dice, en breve, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Declarando Pablo que prontamente el Señor pondrá al enemigo en nuestros pies. Y eso está hablando en el libro de Romanos, que nos iba a dar autoridad y nos iba a impartir el Espíritu Santo, y tenemos ahora la autoridad. Y en el nombre de Cristo Jesús estamos a cuentas con Dios, estamos obedeciendo. El enemigo debe que estar debajo de nuestros pies. Ninguna no nos hará daño en el nombre de Cristo Jesús. Y podemos echar fuera esos demonios de aquellas personas que están padeciendo enfermedades, tal vez alguna enfermedad de la mente, tal vez de su cuerpo, tal vez de su alma, tal vez ataque del enemigo en alguna forma. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Dice Romanos 8:37 en adelante: antes en todas estas cosas son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para nuestro Señor que está en el cielo, antes que nada te pido perdón, Señor, si en alguna forma te he ofendido, Señor Padre Santo, blasfemado o hecho maldad contra ti. Lávame, límpiame, santifícame, perdóname, Señor, restáurame. Deposita de tu Santo Espíritu en mente, en mi alma y mi espíritu. Cúbreme con tu sangre bendita poderosa, Señor. Y a través de tu Espíritu, Señor, santifícame. A través de tu sacrificio en la cruz, Señor, justifícame. Este gozo de la salvación, Padre Santo, crea en mí un espíritu recto dentro de mí. Borra mis rebeliones y aún, Padre Santo, Señor, mis pecados, aún aquellos que me son ocultos y aquellos, Señor Padre Santo, que me son presentes. En el nombre de Cristo es Padre Santo, me pongo a cuentas contigo, Señor. En este instante, Señor, mi persona y aquellos ministros, aquellos hermanos y hermanas, Señor, que se van a poner de acuerdo conmigo en este momento, Señor. En este programa, Dios a la gloria, Padre Santo, declaramos que tú tienes poder, Padre Santo, Señor, para echar fuera demonios. En el nombre de Cristo es Padre Santo, Señor, todo demonio, Señor, de vicio, de alcoholismo, nicotina, odio, rencor, resentimiento, lascivia, aún a dependencia, Señor, de medicamentos, aquellos, Padre Santo, Señor, que no pueden dejar, Señor, los juegos del azar, aquellos, Padre Santo, Señor, que no pueden dejar, Padre Santo, Señor, aún a las drogas, Señor, Padre Santo, Señor, declaramos que ellos son salvos, que son, Padre Santo, Señor, liberados, que tú haces, Señor, Padre Santo, todo demonio, todo principado, Señor, y les das la libertad. Aún, Padre Santo, en este instante pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que les des lucidez, que les permita, Señor, en un momento, Señor, que ellos se den cuenta, Señor, en la situación donde se encuentran. Tu Padre Santo nos das albedrío y no podemos sacar a fuerza, Señor, a un demonio en aquellos, Señor, que no han reconocido tu poder, que no te han reconocido como Salvador, Señor. Pero te pedimos, Padre Santo, Señor, que por un momento, Señor, sea quitada esa influencia demoníaca, satánica, carnal, Señor Padre Santo, Señor, para que ellos, Padre Santo, puedan entender, Señor, la situación donde se encuentran y también puedan entender, Señor, el amor, la misericordia, la gracia, el poder que les otorgas a través de la salvación. En el nombre de Cristo, Padre Santo, Señor, yo declaro, Señor, que aquellos, Señor, que están atados son soltados, Señor, son liberados, Padre Santo, Señor. Atamos todo demonio, Señor, echamos al lugar desértico, Señor, hasta ser debilitados, Señor. Después, Padre Santo, le atamos para que sea atado también en el cielo, Señor. Y pedimos, Padre Santo, misericordia, Señor, que cierre esa puerta y no permitas que regresen más, Señor, hasta que sean llamados a juicio. Declaramos, Padre Santo, que esta oración, Señor, este ruego, esta plegaria, Señor, esta intercesión en el nombre de Cristo, Señor, es sellada, Señor Padre Santo, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Declaramos, Padre Santo, Señor, que tú das libertad al cautivo, Señor. Ese hermano, esa hermana, ese amigo, esa amiga, aquella persona, Padre Santo, Señor, que no puede ser libre, que está harto, Padre Santo, de los vicios, de la atadura, Señor, del hostigamiento, Señor. Yo declaro en el nombre de Cristo, Señor, que le das libertad, da lucidez, Señor, para que entienda, Señor, en las situaciones se encuentra y clame a ti, Señor Padre Santo, Señor. Me pongo de acuerdo, Señor, con aquellos ministros, con aquellos pastores, con aquellas ministras, Padre Santo, aquellos guerreros de oración, aquellos que se paran a brecha, Señor, aquellos, Padre Santo, Señor, de ayuno, de oración. Declaramos, Padre Santo, Señor, que esta oración es sellada, Señor, con el sello del Espíritu Santo. Y hay testimonios, Padre Santo, Señor, que esta oración, ya sea ahora, Señor, o cuando sea vista o escuchada, Señor, tú obrarás, porque al final
Tú eres Señor quien da la libertad. Tú eres Señor que tienes el poder. Tú eres el Señor que das, Padre Santo, Señor, la plenitud, el gozo, Señor, la felicidad, Señor. En el nombre de Cristo, Padre Santo, te lo pedimos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios por el programa, a Dios sea la gloria. Le invitamos, si usted está buscando una iglesia donde congregarse, estamos ahí en el 10924 San Fernando Street, ahí en la ciudad de La Manta. Estamos para servirle todos los domingos a las 9:45, escuela dominical. Tenemos en el santuario para adultos también, de acuerdo a las edades, mandamos a los jovencitas y jovencitos y niños a sus clases. Tenemos también a Children's Church, tenemos la iglesia para niños, tenemos misioneritas los miércoles y Road Rangers también los miércoles. Y también tenemos los martes oración, y el último martes de cada mes tenemos lo que le llamamos oración, alabanza y adoración. Con la alabanza estamos ahí. El último martes de cada mes estamos para servirles. Recuerde, mi nombre es el pastor Miguel Artur Morales de la iglesia Templo Betel de las Asambleas de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este programa. A Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga.